A lo largo de estos 2000 años han ocurrido eventos a nivel mundial que han resultado en una amenaza para la humanidad, o por lo menos así la humanidad lo interpretó en su momento. Y cada vez que estos eventos, como catástrofes, cataclismos, terremotos, epidemias, rumores de guerras, cada vez que ocurrieron a lo largo de estos 2000 años de historia, esos eventos fueron interpretados en clave apocalíptica. O sea, incluso hoy se puede ver en los medios de comunicación cuando está por caer un meteorito, bueno, siempre hacen una especie de referencia o los eclipses o algún terremoto, alguna catástrofe, siempre hacen referencia a la cuestión apocalíptica. O por ejemplo, cuando hay alguna plaga de langostas en algún lugar del mundo, plaga apocalíptica. O sea, es la manera en que el mundo interpreta estas situaciones que nos han tocado vivir a lo largo de estos por lo menos 2000 años de historia, aunque a decir verdad ha ocurrido desde que el hombre está en el planeta Tierra este tipo de eventos, este tipo de cataclismos, catástrofes, como querramos llamarlo. Y siempre está esa sombra, aparece la sombra, ¿sí?, de la cuestión del fin del mundo. ¿Sí? Ahora, para la iglesia, en estos últimos siglos, todas estas cuestiones, todos estos eventos que han ocurrido a lo largo de la historia, no se ha puesto tanto el foco en la cuestión del fin del mundo, sino más bien en la cuestión del regreso del Señor Jesucristo. O sea, cada vez que ocurre un acontecimiento como el que estamos viviendo, ¿sí?, la iglesia vuelve a recordar la promesa del Señor Jesucristo de su regreso. Obviamente que esto conlleva el fin, porque con la venida del Señor Jesucristo, su segunda venida a la tierra, es el comienzo del fin del sistema mundo que conocemos hoy. La vida que se vive hoy, el sistema y la forma en que se vive hoy, el mundo como lo vivimos hoy, bueno, va a terminar con la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia, cada vez que hay un evento como esto, los creyentes empiezan a poner el foco en esta cuestión de que el Señor viene pronto, el Señor viene ya, el Señor está viniendo, en la cuestión de la segunda venida de Cristo y el fin. Ahora, siempre se ha puesto el acento en dos cuestiones, ¿no? Pensando en el regreso del Señor Jesús, en su segunda venida y en el fin de todas las cosas, en el fin del mundo, como lo conocemos, no el fin del mundo que desaparece el mundo, no, nosotros no creemos en eso. Creemos que Cristo regresa a la tierra y que viviremos en un cielo nuevo y una tierra nueva, como Dios también lo ha prometido. Pero sí es el fin de esto que conocemos para el comienzo de un nuevo tiempo, de una nueva época, del reino de Dios establecido en la tierra ya definitiva y consumadamente. Pero la iglesia, cada vez que ha pensado con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo, ha puesto el acento en dos cuestiones. Una de las cuestiones tiene que ver con las señales del fin. Entonces, pasan cosas como lo que estamos viviendo ahora, la pandemia, entonces se habla de la segunda venida de Cristo, se empieza a hablar del regreso inminente del Señor Jesucristo y empezamos a recordar las señales que fueron profetizadas, primero en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de las señales antes del fin, y luego Jesús, el Señor, también en Mateo 24, Marcos 3, en Lucas 21, habló acerca de señales de los últimos tiempos, y los apóstoles después de Jesús también dedicaron buena parte de lo que le enseñaron a la iglesia a hablar acerca del fin de los tiempos. Ahora bien, la cuestión esta de las señales, y esto hay que reconocerlo, gente, la cuestión de las señales de los últimos tiempos, hay que reconocer que es una cuestión ambigua, bastante ambigua. Se pone el foco sobre las señales, pero las señales tienen un destello de ambigüedad, porque las cosas que están pasando ahora no necesariamente son muy novedosas. A nosotros nos parece nuevo porque nunca nos tocó vivir
una pandemia, ¿sí? Y epidemias lo han vivido nuestros abuelos, ¿sí? En la Argentina, por ejemplo, lo han vivido nuestros abuelos cuando hubo epidemias como la poliomielitis o la gripe, ¿sí? A principios del siglo pasado, por ejemplo. Pero a esta generación no nos ha tocado sufrir una guerra mundial o una pandemia mundial. Entonces, claro, esto es novedoso para nosotros y a nosotros nos parece que es justamente el cumplimiento de las profecías. Se están cumpliendo las profecías, entonces Jesús, la venida de Jesús está a la vuelta de la esquina. Pero, insisto con esto, la cuestión de las señales es una cuestión muy ambigua porque circunstancias como las que la humanidad vive ahora se han vivido en la historia. Momentos donde se pensó que el fin del mundo estaba cerca, eso ya ha pasado en otro momento de la historia de la humanidad, con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con las epidemias que ha habido a lo largo de la historia, la gripe española, la peste negra, etc. Y después está la otra cuestión, la cuestión de cuando se habla con respecto a, o se piensa y se reflota esta idea de la segunda venida del Señor Jesucristo que está pronta, también se pone el acento en la cuestión de que a los creyentes en los últimos tiempos van a estar en riesgo, por decirlo de una manera, en perder su vida por causa de su fe, o sea, la persecución. Entonces, estas dos cuestiones siempre han sido el foco cuando se piensa con respecto a la segunda venida de Cristo. Las señales, y se habla de las señales, las señales, las señales, y se explica que la luna, que las fechas, la luna convertida en sangre, que los eclipses, y un montón de cosas, y lo que pasa en Israel, después se termina todo, pero bueno, la próxima vez que tienen un misil, de nuevo se va a reflotar esto de que está por empezar la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón. O sea, esto es cíclico y es repetitivo. Y la cuestión de la persecución sobre los cristianos, que justamente el libro de Apocalipsis es claro con respecto a esto, que en los últimos tiempos va a haber una gran persecución sobre los cristianos y que los cristianos muchos de los creyentes en ese tiempo, en ese momento, van a tener testimonio con su propia sangre. Porque los que se nieguen a rendirse al sistema de un mundo unificado bajo un solo líder, que la Biblia le llama al anticristo, que va a ser un gobernante mundial, ¿sí? Bueno, les va a costar la vida a los cristianos, va a haber persecución, va a haber martirio, pero no es eso visto en la Biblia como una derrota del cristianismo, ni de la iglesia, ni de esos creyentes, sino el medio por el cual Dios está derrotando a este sistema, porque los que terminan dando su vida por causa de su fe en Cristo están derrotando al sistema, están venciendo a este mundo, porque se niegan a rendirse a lo que cree, piensa y adora la mayoría en el mundo entero. Ahora, esta cuestión de estar en riesgo a dar la vida por Cristo, qué bueno que se le recuerde, que se nos recuerde a nosotros los creyentes de que existe la posibilidad que nos toque morir por causa de nuestra fe. Ya no estoy hablando de morir por causa de una pandemia, una enfermedad, un accidente, sino que nos toque morir por causa de nuestra fe. Y es bueno que se nos recuerde, aunque esto ya estaba implícito desde el primer momento que fuimos llamados a seguir a Jesús. Porque desde el primer momento que fuimos llamados a seguir a Jesús, Jesús lo dejó bien en claro, y de esto ya hemos hablado: el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, olvídese de su vida, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ese la va a salvar. Y esto que para nosotros a veces, que nosotros necesitamos que se nos recuerden estas cosas, que el cristianismo, que seguir a Cristo conlleva este riesgo o este costo, para los primeros cristianos del siglo I, del siglo II, no era necesario que se les aclarara, digamos, lo que sería la letra chica de la fe cristiana. A nosotros sí nos tienen que aclarar la letra chica de la fe cristiana, porque a muchos se nos ha atraído, a muchos que están en la iglesia se los ha atraído
con el mensaje de vení a Jesús y se van a solucionar todos tus problemas. Pare de sufrir, vení y los problemas se van a resolver. Bueno, en principio es una verdad, pero no es toda la verdad. El mayor problema se resuelve cuando venimos a Cristo, que es el hecho de que vivimos bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios, pero al venir a refugiarnos bajo el amor y el sacrificio de Cristo y poner nuestra confianza en Él, somos perdonados de todos nuestros pecados, somos salvados, nacidos de nuevo para comenzar una nueva vida siguiendo a Jesús. Pero se nos tiene que recordar a nosotros que seguir a Cristo implica riesgos y tiene un costo. Para los cristianos del siglo I, el siglo II, no había que aclarar esto, como dije recién, le podemos llamar la letra chica de la fe cristiana, porque ellos, al aceptar el mensaje del Evangelio, asumían que iban a empezar a pertenecer a un grupo minoritario en la sociedad. Un grupo que de tan minoritario que era, ellos no podían esperar que el Imperio Romano le reconociera alguna clase de derechos. Ellos tenían que aceptar ser malentendidos por la sociedad que los rodeaba, de ser calumniados por la sociedad que los rodeaba, incluso de ser acusados de cualquier mal que ocurriera en la ciudad o en el país. Como hizo Nerón, que acusó a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma sin ninguna clase de prueba y mandó a quemar a todos los cristianos que vivían en la ciudad de Roma, y se desató una persecución donde fueron muchos de nuestros hermanos lanzados a los leones. Ahora, las personas que en ese tiempo se convertían en seguidores de Jesús sabían del principio el costo que eso implicaba. ¿Ok? Ahora, insisto, a nosotros es bueno que estas cosas se nos recuerden. Pero me parece que más allá de la cuestión con respecto a la segunda venida de Cristo, estamos hablando mientras esperamos que, bien, más allá de la cuestión de las señales, donde siempre se hace foco, las señales, ¿no? Cuando se dice Jesús está viniendo, ¿por qué? ¿Cómo? Las señales, y empiezan muchos a hablar de las señales. Después otros ponen el foco en la cuestión de la persecución de los cristianos, y está bien, no digo que estas cosas estén mal, pero me parece que estamos perdiendo la cuestión central. La cuestión central que tiene que, ¿qué es lo que la segunda venida del Señor Jesucristo debería despertar en nosotros o alumbrar en nosotros? Una cuestión que, como dice la misma Biblia, que cuando nosotros estamos en la espera del regreso del Señor, hay algo más importante que estar analizando señales y que estar reasumiendo de nuevo lo que ya supuestamente tenemos asumido, que nos puede costar caro seguir a Cristo. Hay otra cuestión, que es la que soslayamos, que es la que se pasa por alto, que es la que no le prestamos atención. Yo ya les dije que, en mi opinión, la Iglesia tiene por delante, y el mundo, ¿por qué no también?, dos eventos que son los más importantes. Los dos eventos más importantes que la humanidad y la Iglesia tenemos por delante son dos. Primero, la gran tribulación que está por venir, y segundo, el regreso del Señor Jesucristo a la tierra para poner fin a esa gran tribulación y establecer e iniciar de manera definitiva el reino de Dios en la tierra. Esos son los dos eventos más importantes. Habrá otros en el camino, pero menos importantes que estos dos, la gran tribulación y la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero hay también, y quiero agregar a esta consideración, una actividad que considero que es la más importante a la que la Iglesia se podría estar ocupando en vista de la gran tribulación y de la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es esa actividad? En mi opinión, la más importante a la que la Iglesia debería estar abocada es la obra misionera. Yo sé que esto en pandemia es un desafío monumental por toda la cuestión de las restricciones para viajar. Hablo de la obra misionera, hablando de llevar el Evangelio a los lugares, a las personas, pueblos, familias, ciudades, naciones, aldeas, municipios, a donde nunca ha llegado el Evangelio, a donde no hay ni siquiera plantada una iglesia que predique y enseñe la Biblia.
¿Y por qué digo que esta es la actividad más importante a la que la iglesia debería estar enfocada y ocupada? Porque Mateo 24:14 dice, y lo voy a leer, palabras de Jesús: y este evangelio del reino se predicará, en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los dos acontecimientos más importantes que tenemos por delante todos nosotros, creyentes y no creyentes, son primero la gran tribulación y segundo la segunda venida de Cristo o el regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Ahora bien, en vista de esto, la actividad más importante de la iglesia es la obra misionera, porque la obra misionera, el cumplimiento de la gran comisión, el cumplimiento de la obra misionera, el cumplimiento de la predicación del evangelio hasta lo último de la tierra, tiene que ver con el fin. Tiene que ver con el fin, porque será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Ahora bien, les decía, creo que nos perdimos uno de los énfasis centrales que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos muestra con respecto a cómo nosotros tenemos que, mientras tanto, ante la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es esa cuestión central? La cuestión central es la forma en que nosotros, los creyentes, vivimos en la víspera de la segunda venida de Jesús. Mientras por muchos siglos la iglesia, con respecto a la segunda venida de Cristo, ha puesto su énfasis en la cuestión de las señales o la cuestión de la persecución que va a venir en el tiempo de la gran tribulación sobre la iglesia, sobre los cristianos, hemos perdido esta cuestión central. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros mientras tanto? ¿Cómo hemos de vivir los creyentes mientras tanto? Lo que estoy diciendo es que cuando la Biblia habla del regreso del Señor Jesús y del fin del mundo, pone el acento no en la cuestión de las señales, no en la cuestión del martirio o la persecución de los creyentes, sino en la cuestión de nuestra conducta. La cuestión en qué estamos persiguiendo nosotros en la vida. Ahí pone el foco en la Biblia, la palabra de Dios, con respecto a la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, mientras que el Señor está viniendo, ¿qué estamos persiguiendo nosotros los creyentes en la vida? Pone el foco en la cuestión de cómo estamos tratando a los demás, cómo estamos tratando a nuestro prójimo. Pone el foco también en cómo estamos manejando nuestra vida, nuestra sexualidad, nuestro dinero, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestro todo. La Biblia pone ahí el enfoque. ¿Por qué? Porque si la esperanza del cristiano, o sea, lo que espera el cristiano, es el regreso del Señor Jesús, se entiende que los cristianos vivamos a la luz de esta realidad. Repito, si lo que esperamos los cristianos es la segunda venida de Cristo, el regreso del Señor Jesús, se entiende, se deduce, se espera, se supone que los cristianos tenemos que vivir a la luz de esta realidad. O sea, no vivimos pensando, o no deberíamos vivir pensando, que falta mucho para que el Señor venga. Que todavía falta mucho. No, en realidad deberíamos estar viviendo, pensando que ese momento de la segunda venida del Señor Jesucristo implica que nos vamos a tener que presentar nosotros cada uno delante del Señor, que ese momento puede ocurrir en cualquier momento. O sea, cuando uno espera algo, vive a la luz de lo que está esperando. Vive con esa expectativa de lo que está esperando. Nosotros decimos que esperamos al Señor, nosotros decimos que esperamos la segunda venida de Cristo, o por lo menos decimos que creemos en la segunda venida de Cristo, pero la Biblia pone el foco en que si estás viviendo a la luz de esa verdad, si estás viviendo a la luz de esa realidad, la Biblia no hace mucho énfasis en la cuestión de las señales con respecto a la segunda venida de Cristo. Se han gastado chorros de tinta, horas de audio, horas de video. Yo le he dedicado algunos minutos
largos a hablar de la cuestión de las señales, como también he dedicado tiempo a hablar de esta cuestión de la persecución venidera, cosas que está bien y tiene su lugar, pero no hemos puesto el foco, el énfasis en la cuestión más importante. Es en cómo vivimos nosotros el mientras tanto. El mientras tanto. Mientras todos se preguntan cómo vivimos, cómo podemos seguir con nuestras vidas en medio de una pandemia, nosotros deberíamos preguntarnos cómo se supone que tenemos que vivir en vista del regreso del Señor Jesucristo. Y esto, lo que estoy queriendo decir, gente, es que lo que la Biblia nos dice es que lo que uno espera moldea cómo uno vive. O sea, uno vive de acuerdo a las expectativas que tiene. Uno vive de acuerdo a lo que espera, a lo que está esperando. De ahí que el acento en la Biblia está puesto en la cuestión de cómo tenemos que vivir los creyentes, siendo que el Señor Jesucristo está regresando. Y lo que voy a hacer ahora es algo atípico, no lo he hecho en ningún video, ningún encuentro con ustedes, es dejar que la Biblia hable por sí misma. Yo voy a leer varios textos de la palabra de Dios y voy a hacer algún que otro comentario, pero quisiera que ustedes, la verdad que sería bueno que lo anoten para que ustedes puedan después reflexionar sobre los textos bíblicos que voy a compartir con ustedes, lapicera y papel. Sería bueno en este momento, mientras yo les leo los textos bíblicos, pero la idea es mostrarles a ustedes, dejando que la Biblia hable, ¿sí?, cómo el foco está puesto. No es un versículo, dos, por ejemplo. Jesús habló de las señales solamente en un capítulo del Evangelio de Mateo, en dos capítulos en un capítulo del Evangelio de Marcos, en dos capítulos en el Evangelio de Lucas. En Juan casi no habló del tema, ¿sí? Después tenemos a Pablo hablando del tema en algunas cartas, pocas. Después tenemos a Pedro en su segunda carta hablando del tema. Después tenemos el Apocalipsis entero hablando de este tema. Pero todo el Nuevo Testamento, y vamos a pasar por todo el Nuevo Testamento, obviamente algunas citas acá, otras citas allá, nos vamos a dar cuenta que es la idea principal, que es la idea general. Yo te lo quiero mostrar, te quiero mostrar que el énfasis de la Biblia en cuanto al regreso de Cristo está en la cuestión de cómo vivimos mientras tanto. Ahí está la cuestión, ¿sí? Yo voy a hacer un otro comentario cortito, ¿sí? Espero no explayarme demasiado, pero vamos a dejar que hable la Biblia. Entonces, mientras tanto, ¿qué? Y ya lo que yo dejo establecido es este principio. Lo que uno espera se supone que moldea el cómo uno vive. El cómo uno vive. Según Tito capítulo 2, verso 12. Escuchen las palabras de Pablo a Tito. Y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Noten que el punto está acá en que mientras anhelamos que venga el día del Señor, tenemos que vivir de esta manera. No dice mientras anhelamos que venga el día del Señor, tenemos que ver si las señales se están cumpliendo, si las profecías se están cumpliendo o si la persecución se está desatando sobre los cristianos. No dice eso. Pablo dice que mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que el Señor Jesucristo regresará, vivamos, apartémonos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno tenemos que vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Miren lo que dice Pedro. Cambiamos de autor, segunda de Pedro 3:11 al 14, dice, puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Eso es predicar el Evangelio en todas las naciones. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Por eso, queridos hermanos, por eso, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible
para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. ¿Se entiende el punto? Mientras estamos esperando que se cumplan todas estas cosas, tenemos que vivir en paz, sin mancharnos con el pecado y no andar llevando culpas por pecados ocultos, pecados secretos, pecados vergonzosos. Jesús en Mateo capítulo 24, verso 45 al 51, ahí hay una parábola del siervo prudente y el siervo malo, donde dice, mirá, nosotros tenemos que servirnos, sean como el siervo que humildemente sirve a sus consiervos, no como el siervo malo, que se cree que es el jefe, el patrón de la casa y maltrata a sus consiervos. O sea, poniendo el foco en cómo tratamos a nuestros hermanos. Y es una parábola que se refiere a la segunda venida del Señor, porque no sea cosa que el Señor de la casa llegue y lo encuentre el siervo malo maltratando a sus consiervos. O sea, otra vez el foco está puesto en la actitud que tenemos que tener mientras estamos esperando que vuelva el Señor. Pablo, de nuevo, Romanos 13, del 12 al 14, dice así Pablo: ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos peleas, ni seamos celosos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. ¿En vista de qué? En vista de que ya casi llegó el momento. Pablo de nuevo en 1 Corintios 1:8 dice: Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie los acuse de haber hecho algo malo en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios está ayudando a los cristianos para que vivamos una vida santa, piadosa, recta delante de Él, y que nadie tenga de qué acusarnos de ninguna maldad, de ser mala persona, de ser alguien, de ser pecaminoso, de tener secretos vergonzosos ocultos. Otra vez Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Otra vez el énfasis, ¿dónde está puesto? Cuando venga el Señor Jesucristo, los cristianos tendremos que dar cuentas a nuestro Señor. Ahora, ¿cuentas de qué? De cómo vivimos mientras tanto. De cómo estuvimos viviendo mientras tanto. Eso puede merecer un premio, una recompensa, o puede merecer un castigo, dice Pablo, según cómo hayamos vivido en el mientras tanto. Volvemos a 1 Corintios, capítulo 3, verso 13 al 15, y noten también el mismo énfasis. Estamos hablando, ¿no?, que hay un principio que es claro. Lo que uno espera moldea cómo uno vive. Y cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, pone el foco no en la cuestión de las señales previas a su venida, ni en la cuestión de la persecución, que también va a ser previa a su venida, sino que pone el foco en la cuestión de cómo estamos viviendo mientras tanto, de cómo vivimos los creyentes mientras tanto. Pablo, 1 Corintios 3, 13 al 15. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Esto es para los predicadores, para nosotros, que te da, la verdad, un miedito terrible, de verdad, quickie, ¿sí? No sé si se entiende esto, esta señal. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. Acá el foco está puesto en los predicadores. ¿Sí? Acá la cuestión es, en el mientras tanto, ¿qué estamos enseñando a los predicadores? Eso es lo que está diciendo. No solamente se nos va a recompensar o se nos va a castigar según vivimos en el mientras tanto, sino también lo que hemos enseñado en el mientras tanto.
Filipenses capítulo 3, verso 18 al 20. O sea, son cartas dirigidas a diversas iglesias, se dan cuenta. Y ya hemos citado a 2 autores diferentes, 3 incluyendo al Señor Jesucristo. Y todos concordando en el mismo punto. Lo más importante en vista del segundo regreso de Cristo, de la segunda venida, perdón, del Señor Jesucristo, lo más importante, la cuestión central es cómo estamos viviendo en el mientras tanto. A los filipenses Pablo le escribe, tercer capítulo, versos 18 al 20, dice: hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, acá marca el contraste y la gran diferencia, cómo viven los que no creen y cómo se supone que debemos vivir los que sí creemos en Cristo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y porque nosotros esperamos esto, no vivimos como viven ellos. Es la conclusión. A los colosenses, a otra iglesia, a otra ciudad, Pablo le escribe, capítulo 3, verso 3 al 5. Pues ustedes ya han muerto para el mundo. Los cristianos hemos muerto para el mundo. Y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Totalmente verdad. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. Maten esos malos deseos que tienen. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. ¿Se entiende el punto? Cuando Cristo venga, estaremos con Él disfrutando su gloriosa presencia. Por eso, maten todo esto en su vida. Maten todo esto en su vida, porque es igual que la idolatría. Esa idolatría que nosotros condenamos, ¿no? Condenamos la idolatría. Bueno, Pablo dice que tener relaciones sexuales prohibidas es idolatría, que ser indecente es idolatría, que tener malos deseos es idolatría, y que si buscamos amontonar dinero es idolatría. Otra vez, lo que esperamos debe modificar o debe influenciar o debe modelar la forma en que vivimos. Mientras tanto, mientras esperamos al Señor. A los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, otra ciudad, Pablo le escribe, capítulo 2, 1 Tesalonicenses 2, 19. Dice Pablo: teníamos deseo de verlos, pero cuando nuestro Señor Jesús regrese y nos pida cuentas, nos sentiremos orgullosos y felices y seguros de nuestro trabajo por ustedes. En otras palabras, el apóstol Pablo, con respecto a la venida del Señor, dice que en ese día, cuando el Señor venga, ellos, los apóstoles que fundaron esas iglesias, van a sentir satisfacción por el trabajo hecho, porque en el mientras tanto predicaron el Evangelio, hicieron discípulos, establecieron nuevas iglesias, hicieron obras misioneras. Cuando venga el Señor, ellos se van a sentir orgullosos, felices y contentos por el trabajo que hicieron, por las almas que fueron salvadas. El mientras tanto es lo que importa. En el capítulo 3, verso 13 les dice: también le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerzas para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. Así, cuando Él venga, con todo su pueblo elegido, nadie podrá acusarlos de nada delante de Dios. Le pido a Dios que les dé un corazón puro para que cuando el Señor venga, nadie los pueda acusar a ustedes de nada. El capítulo 4, verso 3, la voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. O sea, el mientras tanto, el cómo vivimos mientras tanto, tiene un impacto determinante, fundamental, al momento del regreso del Señor Jesús. En el capítulo 5 de la misma carta, versos 6 al 7, dice: por eso,
Debemos mantenernos alerta y vivir correctamente, y no tan despreocupados como viven algunos. Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Y triste sería decir esto de un creyente que vive despreocupado de la segunda venida del Señor, porque vive como aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, o sea, en la oscuridad total, como si no supiera que el Señor va a regresar. Después Pablo le escribe dos cartas a un pastor llamado Timoteo, un pastor joven. En su primera carta, capítulo 6, verso 14, Pablo le dice a Timoteo: te pido que obedezcas todo lo que te ordeno, para que nadie pueda acusarte de nada. Haz esto hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan el énfasis que el apóstol Pablo está poniendo la cuestión central en cómo vivimos en el mientras tanto? En este caso, a Timoteo le está diciendo: cumplí todo lo que te ordené, cumplí todo lo que te mandé, para que nadie te pueda acusar de nada. Y ya lo hemos escuchado esto de Pablo, que se lo dijo también a otros creyentes de otras ciudades, para que cuando venga el Señor, nadie te pueda acusar de nada. El mientras tanto, el cómo estamos viviendo nosotros en el presente, es lo más importante en vísperas de la segunda venida de Jesucristo. No las señales, que son importantes, pero no tan importantes comparado en cómo estamos viviendo los cristianos, ni siquiera la cuestión de la persecución venidera, que es importante, pero no es tan importante que esta cuestión central de cómo estamos viviendo nosotros en el mientras tanto. En la segunda carta le dice a este mismo pastor, capítulo 4, verso 1 al 2, cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo. Aunque ese momento no parezca ser el mejor, muéstrales a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. En eso estamos, ¿sí? Algunos pastores en este tiempo. Pero ¿por qué le dice esto, ¿no?, a Timoteo? Que predique el Evangelio, que enseñe la palabra, aunque no sea el momento correcto, aunque no parezca que sea el momento correcto, que ayude a la gente a que vea sus errores, sus pecados, que los corrija, que los anime, que los instruya, porque cuando venga el Señor Jesús va a juzgar a todos. ¿Se entiende la relación que hay en el mientras tanto, cómo vivimos, y la segunda venida del Señor Jesús? Después el autor de Hebreos, acá ya vamos a otro autor, otra carta. No sabemos quién es el autor de esta carta. En el capítulo 10, verso 35 al 37, dice: no pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Por la Escritura dice: pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir y no tardará. En virtud de que el pronto está por venir, el que tiene que venir, no pierdan su confianza, tengan fortaleza en el sufrimiento, hagan la voluntad de Dios para recibir lo que Él le ha prometido. Mientras tanto que Él viene, hagan esto. El capítulo 12, verso 14 dice: traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios. O sea, ¿tenés algún entuerto con alguien? Arréglalo, punto. No dejes pasar el tiempo, no dejes pasar los días, la semana, los meses. ¿Tenés una cuestión con tu esposo o tu esposa? Sentate y hablalo. ¿Tenés una cuestión que tiene que ver con tus hijos, con la familia? ¿Tenés una cuestión con alguien, con un hermano, con tu pastor, con tu discípulo, con tu líder, con quien sea? Sentate y arreglalo. El mandato es claro: traten de vivir en paz con todos. O sea, de lo que depende de vos,
Andá y buscar reconciliación. Después, si el otro no quiere reconciliarse, no quiere perdonarte, no quiere restablecer la relación, allá él. Pero a vos se te manda a estar en paz con todo el mundo, a que arregles tu situación con todas las personas y de obedecer a Dios. Traten de obedecer a Dios, de vivir conforme a la palabra de Dios en todas las cosas, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Jamás lo verán. Cara a cara, cara a cara. Hebreos 12:14. Tu Biblia y la mía lo dice de otra manera. Sin santidad, estén en paz con todos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Otra vez, el cómo vivimos mientras tanto tiene un impacto total con respecto al momento del regreso del Señor, donde vos y yo nos vamos a tener que presentar delante de Él. Porque, a ver, esto es verdad con respecto al regreso de Cristo. Él viene a juzgar, es verdad. Él viene a terminar con el mundo como es ahora. Viene a establecer el reino de Dios a la tierra de una manera definitiva, pero también el día que Él venga, cada uno va a tener que presentarse personalmente delante de Él. Nos vamos a tener que presentar. Yo les digo la verdad, yo oro por ese día y le pido al Señor que me ayude para que ese día no tenga nada de qué avergonzarme, no tenga que agachar mi cabeza con alguna vergüenza y que pueda estar en pie ese día y no ponerme a llorar, o sea, porque viví mal, porque hice mal, ¿ok? O sea, porque ese día va a ocurrir. No sé, capaz que vos estás orando por el día de tu operación, estás orando por el día de un aumento en tu trabajo, por el día en que se convierta tu ser querido, o estás orando por el día que se termine la pandemia. Bueno, deberías orar también por este día, por el día en que te va a tocar presentarte personalmente delante de tu Señor, delante de tu Rey, a rendir cuentas. Porque eso es la segunda venida de Cristo. Es parte de lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesús regrese. En Santiago, y este es otro autor en el Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 8 al 9, leemos así: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros. ¿Por qué? Porque el Señor ya está cerca. Hermanos, no se quejen para que no sean juzgados. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor. El juez ya está a la puerta. No juzgues a nadie. No sos el juez de nadie. El Señor vendrá a juzgarnos a todos. O sea, en vista del regreso del Señor y Él viene a juzgar, no juzgues a nadie. No te quejes de tus hermanos. No te quejes de nadie. Tené paciencia hasta que venga el Señor. Otra vez, los cristianos, se supone, debemos vivir el mientras tanto a la luz del regreso del Señor Jesucristo. Y otra vez, el foco está puesto no tanto en la cuestión de las señales antes de su venida, no tanto en la cuestión de la persecución que va a haber antes de su venida. El foco está puesto en cómo estamos viviendo mientras el Señor está viniendo, está regresando. Volvemos a Pedro, capítulo 1, verso 7 de su primera carta. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación y gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Por un lado, Santiago nos pone el foco en la cuestión de que cuando Él venga, Él va a juzgar todas las cosas, pero también cuando Él venga, Él va a dar su aprobación, Él va a dar gloria y honor a aquellos cuya fe fue probada como el fuego y permanecimos firmes. Eso sucederá cuando Él aparezca. Jesús lo dijo, ¿no? Que cuando Él venga, al que fue fiel, le va a decir: bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra
en el gozo de tu Señor. Va a haber un juicio, sí, pero también va a haber aprobación. Verso 13, por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer. Otra vez. O sea, estate atento, atendé, cuida tu vida y pensá bien lo que vas a hacer. Porque un día vas a estar ahí, parado delante del Señor, cuando Él vuelva. Piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. ¿Cómo queremos ser tratados cuando venga el Señor? Bueno, dice acá Santiago, estén atentos, piensen bien lo que van a hacer, hagan lo correcto y confíen que Dios los va a tratar bien cuando venga el Señor. Y vamos terminando el recorrido por el Nuevo Testamento, llegamos a Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17. Ya pasamos por Pablo, ya pasamos por el mismo Señor Jesús, leímos también a Pedro, leímos a Santiago, leímos también al autor de Hebreos, ahora estamos leyendo a Juan. Dice Juan, pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda, vivirá para siempre. Capítulo 2, verso 28. Ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo. Así, cuando Él regrese, lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza de ser castigados. ¡Wow! Es muy fuerte lo que está diciendo el apóstol Juan. Manténganse unidos a Cristo. ¿Cuándo? Mientras tanto. Así cuando Él regrese, lo vamos a estar esperando con confianza y no que nos agarre desprevenidos su regreso, su venida. Como dijo el Señor que iba a pasar con muchos. En el capítulo 3, verso 2 al 3, Juan le dice a los creyentes, queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. ¿Se entiende? El punto es el mismo. Los que tienen esta expectativa se mantendrán puros. Los que están esperando el regreso del Señor, en el mientras tanto, van a estar viviendo de acuerdo a lo que están esperando. Se supone que lo que los cristianos estamos esperando debe moldear la forma en que vivimos mientras estamos esperando, a no ser que no estemos esperando al Señor. Obviamente que si hacemos una encuesta, si en la iglesia, si crees en la segunda venida de Cristo, preguntamos, todos van a responder que sí. Si crees que el Señor viene pronto, y todos van a responder que sí. Ahora, la realidad es esta. La forma en que estamos viviendo dice de verdad si lo estamos esperando o no. Por último, Apocalipsis. No podía faltar Apocalipsis, palabras escrito por Juan, pero palabras de Jesús. Hablando por medio, Juan transcribe las palabras de Jesús, eso quiero decir. En el capítulo 16, verso 15, dice el Señor Jesús, cuidado, cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto conservando su ropa, no sea que ande desnudo y pase vergüenza por su desnudez. Acá está diciendo claramente que el día que Él venga va a ser sorpresivo, como cuando viene un ladrón. Espero que nadie esté feliz el que esté despierto, obviamente. Lo dice porque va a haber muchos que van a estar dormidos, a muchos que dicen que creen en la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, el regreso del Señor, los va a sorprender. Va a ser tarde. En ese momento para arreglar tu vida, va a ser tarde. Ya va a ser tarde. Después dice lo siguiente, que esté conservando su ropa limpia. Esté vestido de la gracia y el perdón de Cristo, viviendo en santidad, para que no sea que esté desnudo a los ojos del Señor, que no podemos ocultar nada ante sus ojos y pase vergüenza. Lo cual implica que a muchos les va a pasar esto,
que el día del regreso del Señor, muchos que dijeron que creyeron en Él van a ser avergonzados porque se van a encontrar desnudos ante los ojos del Señor, o sea, sin no poder ocultar lo que han estado ocultando a los ojos de muchos. Es triste decirlo, pero hay muchos que profesan la fe en Cristo, pero viven vidas que si el resto de sus hermanos supieran qué clase de vida viven en lo secreto, en lo íntimo, se escandalizarían y él mismo se avergonzaría. Bueno, mientras tanto eso se puede tapar, porque nadie tiene la bola de cristal ni los ojos de rayos X para ver la vida íntima y el corazón de una persona que dice ser cristiana. Pero el drama con la segunda venida del Señor es que cuando el Señor venga y nos toque presentarnos a cada uno delante de Él, nada va a poder esconderse. O sea, todos vamos a estar tan desnudos como realmente estamos a los ojos de Dios ahora. Nosotros vivimos con la fantasía de que podemos esconder ciertas cosas. O sea, la podemos esconder de la familia, la podemos esconder de los hermanos, la podemos esconder de los vecinos, de los amigos, de los compañeros de trabajo, puedes esconderla de tu pastor. Pero no la puedes esconder de los ojos de Dios. El tema es que mientras tanto, nosotros tenemos el momento, tenemos el tiempo, la oportunidad de corregir esta situación ahora. Ahora, cuando venga el Señor, algunos se van a despertar ahí como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, se van a despertar como quien se despierta del coma, de estar en coma. Muchos que profesan creer en Cristo se van a despertar ese día, cuando el Señor venga, como se despierta alguien del coma, de un estado de coma, así, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y ya va a ser tarde para esa persona. Va a ser tarde para esas personas. Y lo que estuvieron ocultando delante de los ojos de los demás va a ser evidente a los ojos del Señor Jesucristo. Por eso dice, cuidado, que vengo como un ladrón. Feliz el que esté despierto ese día, feliz. Y que esté conservando su ropa, ¿sí? Para que no tenga que estar desnudo ni ser avergonzado. Y en el capítulo 2, verso 12, Jesús dice, pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que hayan hecho. Otra vez, acá el punto está va a ser de acuerdo con lo que hayamos hecho en el mientras tanto. En el mientras el Señor regresa, en cómo estamos, el mientras tanto es en cómo estamos viviendo, con qué estamos persiguiendo en nuestras vidas, cómo nos estamos relacionando con los demás, cómo estamos tratando a los demás, cómo estamos tratando a la familia, a los amigos, a los hermanos, cómo estamos tratando a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, y cómo estamos manejando nuestra vida íntima, personal, manejando la familia, manejando el matrimonio, cómo estamos manejando nuestra sexualidad, nuestra economía, cómo estamos manejando nuestro tiempo. Estas son las cosas que van a pesar en el día que venga el Señor Jesucristo. Lo más importante en cuanto a nosotros, en lo personal, en lo individual, lo que nos debería interesar a nosotros, ¿sí? La cuestión más importante, bueno, son estas cosas. No la cuestión de las señales de la venida del Señor, no la cuestión de que si va a haber persecución, no va a haber persecución, y vamos a pasar por persecución. Eso ya será así, está escrito, está predicho, y se va a cumplir tal cual como está escrito. Pero la cuestión central para nosotros es en el mientras tanto, cómo estamos nosotros viviendo en vísperas o a la luz de la realidad del regreso del Señor Jesucristo. Ahora bien, yo creo que quedó claro, ¿no? Pasamos por todos estos autores del Nuevo Testamento y todos hacen énfasis en esta cuestión, en el cómo estamos viviendo en el mientras tanto, cómo estamos viviendo a la luz del pronto regreso del Señor Jesucristo. Y una y otra vez lo que nos dice la Biblia es que nuestra expectativa del regreso del Señor tiene que afectar nuestra manera de vivir. Debería afectarla si es que realmente creemos que el Señor va a volver. No podemos vivir o no debemos vivir como viven los que no esperan nada, los que no esperan el regreso del Señor, porque ni siquiera creen en el Señor Jesucristo. ¿Y ellos cómo viven? Bueno, viven acumulando lo que pueden, ¿no? Lo que tienen para acumular.
No es el caso mío y ni el de muchos de ustedes. Pero la gran mayoría de las personas que no creen en la segunda venida del Señor, no creen que van a darle cuentas a nadie, no lo creen. Los que pueden, económicamente, viven acumulando cosas materiales, como si eso fuera lo importante en la vida. Otros viven entretenidos, viven en el entretenimiento. Es así, o sea, el fútbol, los videojuegos, las películas, las series, el entretenimiento, el estar entretenidos en algo, en la cocina. En sí estas cosas no tienen nada de malo, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea pecado, mirar una serie, mirar un partido, jugar a un videojuego es un pecado, es diabólico. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los que viven la vida buscando entretenimiento, bueno, ya saben que la van a pasar mal cuando el Señor regrese, muy mal. Ahora, nosotros se supone que estamos esperando al Señor, no estamos viviendo, tratando de entretenernos en la vida. ¿Sí? Estamos esperando, no estamos entreteniéndonos, estamos esperando. Aunque tengamos un momento de entretenimiento en nuestra vida. Obvio, está bien, nos entretenemos con nuestros hijos, nos entretenemos con nuestros nietos, nos divertimos también, obviamente que sí, pero no es el entretenimiento en nuestra vida. Para muchos sí. Otros, ¿cómo están viviendo? Hoy en día con miedo. Miedo real, esto que tiene que ver con la pandemia, es un miedo real, pero también está el otro miedo, el miedo imaginario. Le llaman fobia, fobia esto, fobia lo otro, miedos imaginarios. O sea, son miedos reales a cuestiones imaginarias. Viven de esta manera. Después, ¿cómo viven? También con desesperanza, no esperan nada. O sea, nada positivo, nada bueno. Tienen una mirada negativa, pesimista del presente y del futuro. Viven con desesperanza y muchos viven en la impureza total. Impureza moral, impureza sexual, impureza en sus pensamientos, impureza espiritual. Ahora, se supone que nosotros tenemos esperanza. Nosotros no vivimos como los que no tienen esperanza. Nosotros digo los que creemos en Jesús, los que seguimos a Cristo. Y no vivimos de esta manera, ¿sí? No vivimos acumulando, no vivimos en el entretenimiento, no vivimos presos del miedo, no vivimos atados a la desesperanza, no vivimos enchastrándonos con la impureza. Sino que, en definitiva, nosotros vivimos valorando en la vida lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es lo que va a durar para siempre, lo que es eterno. Hay muchas cosas del presente y de lo temporal que son importantes. Pero lo más importante tiene que ver con lo eterno, no con lo pasajero. Con lo perdurable, con lo que va a durar para siempre. No con aquellas cosas que hoy están y mañana no están. Nosotros no vivimos de esta manera. Nosotros vivimos valorando aquello que va a durar para siempre. Por eso nosotros debemos vivir acá con la mirada puesta en el regreso del Señor Jesús, que es la puerta que se abre a una eternidad viviendo en relación, en la presencia de Dios, mejor dicho, en la presencia de Dios, la presencia soñada por todos nosotros de Dios para siempre. Entonces, en el mientras tanto, que es lo que importa, hoy eso es lo que importa, no la cuestión de las señales, no la cuestión de si la persecución viene o no viene, la persecución va a venir. En todo lo que hagamos, hagámoslo para Él. Que lo que hagamos en la vida sea para el agrado de Él, sea buscando la aprobación del Señor Jesús en todo lo que hacemos, en todo lo que nosotros nos desempeñemos en la vida. Cumplamos nuestras responsabilidades en la vida, sirvamos al Señor, sirvamos a nuestro prójimo, pero hagámoslo en función de ese día donde vos y yo nos vamos a tener que presentar delante de Él y vamos a estar cara a cara, a ver si entendemos este punto, ¿sí? De que lo vamos a mirar a los ojos.
Ya el apóstol Juan nos dio un indicio de esto. En el primer capítulo de Apocalipsis dice que cuando él se dio vuelta, lo vio el Señor Jesús, sus ojos eran como llamas de fuego. Juan cayó rendido a sus pies. Bueno, nosotros esperamos que ocurra otra cosa cuando el Señor regrese. Nuestros cuerpos van a ser transformados para poder estar en la presencia gloriosa, poderosa, imponente del Señor Jesucristo. Pero vamos a vamos a clavarnos nuestras miradas. La mirada del Señor Jesús va a posar sobre tus ojos y vos no vas a poder sacar tus ojos de la mirada del Señor. Ahora, esto que en ciertos casos para muchos va a ser una tragedia y va a ser motivo de vergüenza, de juicio y de castigo, para otros va a ser un momento de gozo, satisfacción, alegría, porque para muchos va a ser un momento de aprobación, donde seremos aprobados o desaprobados. Ahora, ¿vamos a vivir cómo? ¿Para que ese día seamos desaprobados? ¿O vamos a vivir nuestras vidas para que ese día recibamos aprobación del Señor? Cuando estemos delante de su presencia, delante de Él cara a cara. Así que, gente, yo los quiero animar a que vivamos para el Señor en cada detalle de nuestras vidas. Que va más allá del domingo, ¿se entiende? Obviamente que va más allá del domingo. Vivamos para ese día en que nos vamos a tener que presentar delante del Señor. El cómo estamos viviendo es lo central hoy, es lo importante para nosotros los que seguimos a Cristo. Para nosotros que somos hombres y mujeres que celebramos nuestra esperanza del pronto regreso del Señor Jesús. Gente, y termino con esto. La segunda venida del Señor Jesucristo no es un tema para debate. De verdad, no es un tema para debate teológico, debate doctrinal. Y no es porque a mí no me gusta el debate, me encanta el debate. Me encanta contrastar posiciones y discutir sanamente las cuestiones que haya para discutir. Pero más allá de que nos guste debatir, la realidad de la segunda venida de Cristo no es una cuestión para debate, sino más bien una cuestión de la expectativa con la que nosotros tenemos que vivir. Por eso, el título de este mensaje, mientras esperamos, ¿qué? Mientras esperamos, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Cómo se supone que tenemos que vivir? Aprendimos, por lo que nos enseñó esta noche la palabra de Dios, que el cómo vivimos es el punto central y clave para cada uno de nosotros a la luz de la realidad del regreso de Cristo por nosotros, del regreso de Cristo a esta tierra. Si te enganchaste recién con